Buenas tardes. Es un verdadero placer tener la oportunidad de abrir este ciclo denominado Conversaciones en la fábrica y encontrarme con los que habéis venido interpelados por el interés de los temas que se van a tratar. Como sabéis, esta actividad se enmarca dentro del novedoso programa Lidera del Servicio Navarro de Empleo, que contempla 140 acciones cuyo objetivo es potenciar perfiles directivos de empresas y de entidades de Navarra, especialmente en sectores estratégicos para el desarrollo económico de la comunidad foral. Se trata de proporcionar herramientas para adaptarse a los cambios sociales constantes, la digitalización y los nuevos modelos empresariales. Quiero prestar la atención durante unos minutos a la palabra conversación, ya que la conversación es central en toda la gama de cuestiones que trata el Departamento de Derechos Sociales, incluidas las políticas de empleo, pero además es la esencia que fundamenta una sociedad democrática. La palabra conversación refiere a sujetos que hablan entre sí. Conversar precisa tomar en serio al otro que comunica, considerándolo como sujeto distinto que vive una realidad diferente de todos los demás. Y por ello ve las cosas desde un punto de vista particular que nadie más tiene. Siempre se conversa con el diferente. Conversar requiere dar valor a la palabra del otro, tal como se explicita en el principio de la caridad interpretativa, tan básico para la conversación. Conversar precisa reconocer y respetar al otro en su diferencia. Para conversar, además de poder decir, es fundamental el atreverse a escuchar. En definitiva, la conversación es un espacio de reconocimiento y escucha. Y para que ese espacio conversacional se desarrolle, los hablantes deben experimentar que se encuentran en un espacio seguro en el que nadie va a ser dañado. El miedo a decir es un freno que imposibilita la conversación. Esto que me he permitido señalar nos conecta a la ética y la ayuda de los servicios. El modelo centrado en la persona que estamos impulsando traslada el eje desde la labor profesional del experto hacia las necesidades de las personas. En este modelo, la centralidad la ocupan la persona, su vida y sus recursos personales y los de su red privada. Las personas definen cuáles son sus proyectos y sus propios problemas, mientras que los profesionales abren un espacio conversacional de comprensión para que las personas usuarias y usuarios de los servicios puedan expresarse y en colaboración desarrollar los planes que les lleven a una vida plena. El modelo centrado en la persona define también los principios éticos de los servicios, poniendo el acento en la comunicación con los clientes, en un contexto de seguridad y confianza, en permanencia con ellos y respetando la centralidad de la vida de las personas. Como desarrollo hacia el modelo de atención centrado en la persona, hemos aprobado en el mes de marzo un decreto de autorizaciones que regula el funcionamiento de gran parte de los recursos sociales y sociosanitarios de Navarra. En el proceso de elaboración de esta norma se recogieron hasta 230 propuestas elaboradas por la ciudadanía. Nos encontramos también desarrollando una nueva ley de infancia. Dentro de unos días celebraremos una jornada para mostrar los resultados de la primera fase del proceso de participación. Se han recogido más de 400 iniciativas entre las entidades e instituciones implicadas en los temas de la infancia. También el programa de orientación para el empleo que tenemos en el Servicio Navarro de Empleo se imbuye de todo este modelo. Y como las habilidades conversacionales son fundamentales tanto en la labor de ayuda como en la relación entre los profesionales de los distintos servicios y en la relación también de los servicios y las instituciones con la comunidad,
se está implementando un ambicioso plan al objeto de promocionar la conversación como el punto central de los servicios. La conversación dialógica ha demostrado ser especialmente respetuosa con los clientes y sus necesidades definidos por ellos mismos y de eficacia también contrastada por las evidencias para desarrollar redes profesionales que resuelvan los casos difíciles, incluso cruzando de forma eficaz las fronteras de la sectorización que a menudo se producen entre los servicios. Ya hemos realizado 2 seminarios con formadores finlandeses al objeto de desarrollar una perspectiva de conversación dialógica adaptada a las necesidades de nuestra comunidad en colaboración con nuestros profesionales como prólogo de una formación y un desarrollo más ambicioso de unos 2 años. Los desarrollos en base a la conversación recogidos en la experiencia finlandesa también nos han servido como inspiración para adaptar el decálogo ético a nuestra realidad. Y su fundamento es posibilitar la conversación real en los servicios con sus clientes y entre los servicios y la comunidad. En definitiva, debemos traer al centro de la actividad social al humano conversacional, uno que se explica y es escuchado y al que los servicios y la Administración le dan espacio para ello. Hagamos, pues, de la participación y el diálogo la base para definir las políticas públicas, permitiendo la implicación directa de las personas en las mismas, al igual que en la definición y resolución de sus propias dificultades y necesidades, cambiando el paternalismo por la colaboración y mejorando de verdad la vida de la gente. La actitud conversacional debe complementar y matizar la actitud del experto en los servicios. Este es el camino para construir sistemas de ayuda real a las personas. Debemos desarrollar la conversación, recordando que la conversación, incluso sobre un tema concreto, no es algo que se haga una vez y ya está, sino que la conversación humana es infinalizable. La conversación siempre es preámbulo de más conversación. Comencemos, pues, la primera conversación que hoy nos ha traído aquí, que es Europa, sus luces y sombras, con Ana, Daniel y Jesús. Muchas gracias, eskerrik asko. Conversación, yo creo que es un bien escaso en la sociedad que estamos viviendo. Creo que somos todos bastante conscientes de que hay mucho déficit de conversación, o que se está cortando, entre comillas, las conversaciones, ¿no? Se están reduciendo casi a me gusta, no me gusta, estas cosas que nos van ocurriendo. Así que yo creo que vamos a disfrutar de una conversación, vamos a disfrutar de poder estar aquí hablando y conversando. Los conversantes, lo que nos ha tocado conversar con vosotros hoy aquí y con los que nos estén viendo por streaming, pues tenemos papeles distintos, que es lo bueno, es decir, no creo que nos vayamos a solapar prácticamente nada. A mi derecha está la consejera de Relaciones Ciudadanas del Gobierno de Navarra, que lleva 6 años en esa responsabilidad y, por tanto, lleva la responsabilidad de lo que ha sido la relación con Bruselas-Europa. Y además ha llevado, pues, la Eurorregión, la transfronterizo, el Pirineo, es decir, y la relación con Bruselas. Por lo tanto, creo que algo nos puede decir muy concreto sobre lo que ocurre en estos momentos en la Unión Europea respecto a una comunidad, una región, como puede ser Navarra. Por tanto, ella yo creo que está en el nivel de gestión, ejecución, es decir, está en el hacer de Europa. A mi izquierda está Daniel Innerarity, conocidísimo catedrático de filosofía política y además Premio Príncipe de Viana, de Navarra. Que está en las ideas, es decir, está en las ideas y el pensamiento de lo que es la Unión Europea, lo que es Europa y lo que puede ser Europa en el futuro. Y a mí me toca contarlo, yo soy el que lo cuento, ¿vale? Siempre tiene que haber alguien que cuente las cosas, ¿no? Y llevo 4 décadas, un poquito más, para mi desgracia porque me estoy haciendo mayor, pero llevo 4 décadas contando las cosas, intentando, evidentemente, que se parezcan lo máximo posible a la realidad, que eso es imposible siempre, pero también intentando
que nadie pueda decirme lo que tengo que decir. Es decir, esos son los dos grandes máximas que deben mover a un periodista que le guste ser periodista. Es un oficio, por lo tanto ese es mi oficio. Mi devoción, pues mi devoción es europeísta. Lo es desde que fui a Lovaina con 20 y pocos años y me di cuenta de los valores que la Unión Europea significaba. Entonces no se llamaba Unión Europea porque hemos tenido muchos nombres y apellidos, entonces se llama Comunidades Europeas, pero sí que me di cuenta de los valores, ¿vale? Y en tercer lugar soy, por encima de todo eso, gallego. ¿Qué quiere decir que soy gallego? Que tengo una manera de ser que todo el mundo cree conocer, pero que es básicamente el ser la instalación en el relativismo. Es una cosa, yo siempre defino qué es ser gallego, pues instalarse en el relativismo. ¿Y por qué digo esto? Hombre, porque es toda una provocación el título de la conversación, verdad o mentira. Eso, decírselo a un gallego, lleva inmediatamente una contestación, depende. Esa es la palabra mágica que tenemos los gallegos para no decir ni una cosa ni otra cuando nos plantean una dicotomía. Pero yo tengo una parte de gen navarro, lo cual nunca discute mi gen gallego con el gen navarro, evidentemente siempre ganaría el navarro, y esta vez me voy a posicionar en el gen navarro, así que sí que voy a decir si es verdad o es mentira. Es una mentira, pero es una bendita mentira, si queréis lo decimos así. ¿Por qué es una bendita mentira lo que ahora llamamos Unión Europea o la idea de Europa? Pues primero, fundamentalmente, porque lleva 70 años. Es difícil que una mentira se sostenga durante 70 años en más de 500 millones de personas. Luego, es una bendita mentira que nos hemos creído durante 70 años. En segundo lugar, porque nos permite una movilidad en un espacio sin fronteras, con una moneda común, con una manera de ver el mundo común, a más de 500 millones. Una pena que haya habido una parte que ha decidido no compartir este espacio, pero son libres, nadie fuerza a ser europeo o ser de la Unión Europea y, por tanto, bueno, bienvenidos al club y bien salidos del club. Porque es un espacio de solidaridad, de estado de bienestar y, sobre todo, porque nos da tres cosas que no existen en el resto de espacios a los niveles o indicadores de calidad que tenemos en Europa. Paz, democracia y libertad. Eso es así, con todas sus imperfecciones, por supuesto. Y ya para terminar de dejar claro por qué es una bendita mentira, porque la verdad de Europa es que en la primera mitad del siglo XX murieron 66 millones de europeos en 2 guerras mundiales. Por tanto, esa es la verdad. ¿Hemos construido una mentira? Pues bendita mentira durante 70 años. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues hoy vamos a hablar desde esos 3 planos. Gracias, Alberto. Vamos a hablar de los 3 planos que os he dicho, de quien hace, de quien idea y de quien lo cuenta. Vamos a intentar, entre los 3, deciros qué creemos que pasa en Europa, hacia dónde puede ir Europa, cuáles son las luces y las sombras, evidentemente. Pero yo creo que he contestado a la pregunta fundamental de que esto es una bendita mentira, ¿vale? Y que, por tanto, sigamos construyendo la bendita mentira. Respecto a los temas, bueno, yo creo que hay una Agenda Europea 2030 muy clara, ¿vale? Con fundamentalmente un primer punto, luego ya los desarrollarán tanto Ana como Daniel. El primer punto claro es la salida de la crisis que nos ha provocado la pandemia. Sin eso no hay futuro. En eso tiene muchísimo, muchísimo que ver, desde mi punto de vista, lo que se vaya a hacer con el dinero que todos los europeos han decidido poner. Esto es histórico, absolutamente histórico. Que un holandés, que un finlandés, que un estonio, que un griego, que un español o un italiano hayan endeudado a sus nietos hasta 2050 para salir de esta todos juntos, eso es historia, absolutamente. Pero ojo en cómo se usa ese dinero, porque lo importante no es la decisión que hemos tomado de que hemos decidido ser mutualistas y ser solidarios con la situación, que no ha sido tan homogénea, ha habido países mucho más afectados por la pandemia que otros. El problema es cómo lo usemos, porque evidentemente ahí va a haber un ejercicio de solidaridad real, pero también de fiscalización real. Por tanto, este es un punto crítico. Si no hacemos bien la salida de la crisis, es decir, el uso de esos fondos, la Unión Europea puede desaparecer, ¿vale? Porque puede haber, entre comillas, definitivamente gente que no quiera ser solidaria, ¿vale? Ese para mí es el primer punto, porque si ese no lo salvamos, no seguimos, ¿vale?
Creo que hay un segundo punto que nunca lo vemos porque siempre estamos con los temas hacia adentro y nunca hacia afuera, que es si vamos a dejar de ser ese cuñado amable y majo de las cenas de Navidad en el contexto internacional. Y queremos ya ser alguna vez protagonistas de verdad. Es decir, esto de que cuando se lía en cualquier sitio, pues nosotros siempre estamos esperando a ver qué dicen unos, a ver qué dicen otros, bueno, y a ver por dónde nos colocamos. Gaza, por ejemplo, hace nada. Si somos ya mayores algún día y decidimos no ser el cuñado, sino que vamos a ser el dueño de la casa, pues eso va a ser trascendental en una batalla brutal ya de la hegemonía de Estados Unidos con China, como acabamos de ver, porque Biden solo ha ido a ver a la OTAN para decir que los malos ya no son los rusos, son los chinos. Por lo tanto, ya sabemos dónde está la batalla y ahí tendremos que posicionarnos. La tercera, evidentemente, es el cambio de modelo productivo de Europa. Es un cambio inevitable por la lucha contra el cambio climático y también la digitalización. Eso hay que llevarlo porque eso afecta no solo a que salvemos el planeta, sino que salvemos el empleo, que salvemos el modo de vida que tenemos, etcétera, etcétera. Y por tanto, es otra enorme dificultad. Y el último punto para mí absolutamente crítico es la inmigración, evidentemente, y nuestra demografía, que es lo mismo. Nosotros somos el viejo continente, no, somos un continente viejo. El viejo continente es como lo hemos llamado siempre, no somos un continente de viejos. No tenemos población para sostener nuestro estado de bienestar. Y si el egoísmo, el hedonismo impera en Europa, esa necesidad que tenemos de talento, de migración, de mezclarnos, etcétera, que es lo que siempre le da a Europa sentido, no tendremos capacidad de sostener la paz, la democracia y la libertad, porque no tendremos el estado del bienestar, que es el que nos ha dado esos tres grandes valores. Por lo tanto, para mí es crítico que la Unión Europea tenga una política de inmigración común, que todos nos pongamos de acuerdo en cómo tenemos que tratar el tema de inmigración, / seguridad, evidentemente, y por tanto, si ese no lo resolvemos, también a medio y largo plazo la Unión Europea tiene un futuro muy complicado. Por tanto, la Agenda 2030 de la Unión Europea es crítica, pero es que Europa siempre vive bien cuando está al borde del precipicio, porque es cuando nos damos cuenta de que Europa sirve. Porque miramos para atrás, insisto, 66 millones de ciudadanos europeos que murieron en 2 guerras mundiales, más los que hicimos morir, porque no solo murieron en Europa, hicimos morir a muchísima población en el mundo, por ejemplo, Hiroshima, Nagasaki, es decir, no hay que... empezó aquí, ¿vale? Es decir, que tengamos claro. Bueno, yo creo que dicho esto, a partir de aquí pasamos a hacer y luego a las ideas. Ana, cuando quieras. Bueno, pues arratsaldeon guztiei, buenas tardes a todas y a todos. Y bueno, yo voy a responder a la provocación. Pues yo creo que es una verdad, Europa, sobre todo porque yo llevo 6 años que me da mucho trabajo esto de Europa. Entonces, encima es mentira, pues la hemos liado, ¿no? Bueno, no, pero realmente sí es cierto que hay muchas personas, y también aquí en Navarra, que han sido muy euroescépticas y que ahora son unos conversos o conversas, sobre todo después de que ayer Ursula von der Leyen nos aprobó el plan de recuperación español, ¿no? El maná, esa lluvia ingente de millones, con lo cual ha hecho reconvertir a mucho euroescéptico, ¿no? Y también con el riesgo de que entendamos que Europa son los fondos Next Generation. Claro, ahora parece que muchos han descubierto, ¿no? Esa Europa, ¿no? Esa Europa. Bueno, incluso, y que han descubierto que además Europa lleva años, ¿no? Financiando políticas regionales y políticas transfronterizas con el marco financiero plurianual. Por cierto, ayer también se aprobó, aunque quedó desdibujado en esa lluvia de millones de los fondos Next Generation, el programa Horizonte Europe, que es un programa en el que Navarra ha tenido un importante éxito, ¿no? Bueno, entonces, en este contexto, pues yo creo que los que estamos aquí, no sé si bendita mentira o verdad, pero creo que somos, desde luego, de una vocación europeísta, ¿no? Y yo lo que quiero un poco mostrar es no solo lo que desde el Gobierno hemos trabajado, yo los 6 años que llevo en el anterior Gobierno y en este, ¿no? En las políticas de acción exterior, sino también, bueno, el compromiso que yo creo que, bueno, desde luego por mi parte, ¿no? Y por el grupo político, en este caso al que represento, creo que hay con ese compromiso de esa Europa, más allá de porque nos lleguen fondos o no. El dinero es importante, pero creo que tú apuntabas muy bien, la Unión Europea surge de esas personas que coinciden en que es necesario no volver a repetir ese ciclo de violencia del siglo XX, ese ciclo de las 2 guerras mundiales en Europa,
y bueno, pues personas visionarios, ¿no?, desde Francia y Alemania, que se dieron cuenta que quizás empezando por la unión económica acabaremos en la unión política y en sentirnos europeos, europeas y no, bueno, no volver a caer, ¿no?, en esa espiral de violencia. Bueno, yo la verdad es que cuando nosotros siempre que hablamos de acción exterior, a mí esto me lo decía el anterior delegado del Gobierno de Navarra en Bruselas, ahora consejero de Desarrollo Económico, Miquel Irujo, siempre empezamos, bueno, Navarra es pequeña, entonces dices, bueno, Navarra es pequeña en una Europa que es pequeña. Europa es un 6% de la población mundial. Es cierto que es en torno a un 20%, un 20-25% en lo que es la riqueza, pero es un 6% de la población mundial. Y desde luego, en esta crisis lo que se ha demostrado es que tiene grandes debilidades. Las ha acentuado la crisis. Es que no teníamos ni mascarillas. Dependíamos del mercados como el asiático o el estadounidense, ¿no?, para lo más básico, ¿no? El Brexit, coincido contigo cuando has dicho que Europa solo cuando está asomada al precipicio es cuando se levanta, ¿no? El Brexit nos ha asustado mucho a los países europeos. Yo en las reuniones, en las conferencias, la CADUE, la conferencia que es de los asuntos europeos, o incluso en las reuniones con Bruselas, has descubierto que es que hemos hecho de la necesidad virtud. Hemos funcionado todos los países con una cohesión y una unidad que no existía antes del Brexit, porque nos hemos dado cuenta que, oye, esto del proyecto europeo igual puede caer, y puede caer además por nosotros mismos, lo que tú apuntabas, ¿no?, por los propios países europeos. Entonces, bueno, yo creo que Europa en esa caída al precipicio pues ha sido inteligente y ha activado dos estrategias que ya venían de atrás y en las que me quiero un poco centrar, sobre todo porque creo que Navarra tiene una gran oportunidad en ellas. Una es, pues evidentemente, todo el marco financiero plurianual, que ha aumentado, como digo en ese programa Horizonte Europe, que va a invertir en investigación y en conocimiento, en el que Navarra tiene una gran fortaleza, pero también en los fondos Next Generation, pero también con la Conferencia del Futuro de Europa. Creo que esta reflexión, que ya empezó hace años, pero que ahora se ha puesto en activo, sobre esa necesidad de una Europa más democrática, con más participación de la ciudadanía, con más conversación, ¿no?, recogiendo un poco lo que la consejera decía, con más escucharnos y también activar esa democratización, pues yo creo que son dos respuestas que Europa ha dado de forma inteligente, ¿no?, que se han activado con esta crisis, con la pandemia, pero que ya venían de atrás, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, Navarra, ¿dónde estamos? Bueno, pues Navarra estamos trabajando para estar en ese contexto europeo porque es la puerta también a ese contexto mundial. Y no solo digo en los mercados, ¿no?, sino en nuestra visión global, ¿no? Nuestros jóvenes ya no piensan en territorio ni de Navarro ni estatal, nuestros jóvenes ya piensan en un ámbito global, ¿no? Navarra somos pequeños, sí, más pequeños que Europa, somos pequeños, pero tiene puntas de excelencia importantes y esto, un informe que encargamos al Instituto de Investigación de la UNAD sobre Economía, hablaban de que Navarra está muy bien posicionada. Tiene, como decía antes, un gran potencial investigador, un gran potencial académico, tiene además un potencial industrial, es un sector industrial potente, y tiene una cohesión social que con todas las luces y sombras, y aquí la consejera, ¿verdad?, pues a veces lo que trabaja son las sombras más que las luces, pero que es envidiable, ¿no?, respecto a otras regiones estatales, españolas o incluso regiones europeas. Y en ese sentido, bueno, pues yo creo que además la política que en los últimos años, en los 6 años últimos, Navarra ha hecho con posicionamientos, por ejemplo, en la S3, ¿no?, o posicionamientos en el Navarra Green, el Green Deal, pues han reforzado ese alineamiento con las políticas europeas, ¿no? Yo leía hoy que en los últimos indicadores de la S3 se hablaba, Navarra ha reforzado, ha ampliado, ha mejorado, ¿no?, desde el 2016 en el PIB en 3 puestos, ahora estamos en el puesto 45 de las regiones europeas en PIB y en un dato también que además aquí interesará, digo por la consejera, que es la posición número 12 en tasa de riesgo de pobreza de toda Europa. Es decir, creo que en Navarra tenemos unas fortalezas sociales, de cohesión social, importantes, ¿no?, lo cual no quiere decir que sea una sociedad equilibrada totalmente, pero evidentemente sí cohesionada.
Evidentemente, bueno, yo creo que es necesaria la autoestima, sobre todo cuando los que trabajamos en gobierno, los que estamos, es necesario, ¿no?, la autoestima, pero es verdad que tampoco no podemos caer en esa autocomplacencia. Pero yo sí creo que Navarra tiene fortalezas importantes que además se llevaban trabajando desde antes y que ahora las podemos aprovechar. La estrategia verde. La estrategia verde se lleva trabajando desde hace ya años. Quiero recordar, la pasada legislatura se aprobó una ley de residuos que ha sido referente y ejemplo en toda Europa, por ejemplo. Claro, y en este momento de repente descubrimos que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, dice que la estrategia verde va a ser el motor de recuperación de Europa. Y dices, oye, qué bien, porque nosotros ya estábamos trabajando en esa línea, en esa alineación, ¿no? Y, de hecho, ayer el plan español que se ha aprobado, el 40% de las inversiones tienen que ser destinadas a la estrategia verde. Y en el Horizonte Europe, que también se aprobó ayer, el 35% de los 95.500 millones de euros que va destinado también tiene que ser destinado a esa estrategia de clima, energía y movilidad. Es decir, bueno, estamos bien situados, ¿no?, porque llevamos años trabajando en ello. Como decía, en ese informe que apuntaba antes de INARBE, esto lo advertía, o sea, esa estrategia que llevamos años trabajando en esa sociedad cohesionada, en esa interrelación también con la industria, ¿no?, con el sector productivo, pues es importante, ¿no? En ese sentido, bueno, hemos aprobado una estrategia de transición ecológica, lo que hemos llamado Navarra Green, desde el Gobierno, en el que se está trabajando en 74 proyectos en 6 ejes concretos: en edificación sostenible, economía circular, modernización del ámbito rural, biodiversidad, energías renovables y movilidad sostenible. Es decir, estamos muy bien alineados con lo que Europa, y además es que llevábamos años trabajando en esa alineación, ¿no?, porque yo creo que nos lo creemos, luego con todas las luces, sombras que pueda haber. Un segundo eje que Europa nos dice que quiere potenciar, la estrategia digital. También desde el Gobierno se ha hecho una estrategia digital, además liderada por la propia Administración, porque aquí sí que yo creo que Europa ha sido inteligente porque se ha dado cuenta que estamos un poco desfasados en la digitalización de Europa respecto al resto del mundo. Otra fortaleza de Navarra, bueno, pues simplemente esto es como cuando yo, que tengo 16 apellidos navarros, digo, pues lo único es que mis antepasados se han movido poco, ¿no? O sea, no tengo más virtud que eso, ¿no? Pero bueno, pues Navarra ahí tiene la suerte que está en ese espacio transfronterizo. Es decir, Navarra pues no es Murcia, no es... es decir, tenemos una suerte que estamos en un espacio transfronterizo con obstáculos, que evidentemente la propia Comisión Europea ha descubierto que los espacios transfronterizos, que quiero recordar, el 37,5% de la población de la Unión Europea vive en espacios transfronterizos, tienen dificultades, tienen obstáculos, y de hecho ha hecho una detención, pero también los ve como un ejercicio de oportunidad, porque precisamente Europa se basa en las no fronteras, ¿no? Entonces, en ese sentido, hombre, pues la política regional y transfronteriza, que en Europa es tan importante, pues somos una región y además transfronteriza, con lo cual creo que es otra de las fortalezas y otra de las grandes oportunidades, ¿no? En ese sentido, es cierto que, bueno, Navarra en los últimos años hemos avanzado también en compartir esas sinergias con nuestros espacios alrededor, ¿no? Navarra ahora mismo está situada en 4 espacios, en 4 entidades transfronterizas, como es la Comunidad de Trabajo de los Pirineos, que lleva bastante tiempo, que une a las comunidades autónomas y a las regiones de uno y otro lado de los Pirineos. Estamos en la CAT, estamos en un convenio con Pirineos Atlánticos y estamos en la eurorregión con Nueva Aquitania y con Euskadi, una nueva eurorregión que tiene más de 9 millones de habitantes, que tiene alrededor de medio millón de empresas, con 3,5 millones de empleados, y que desde luego es un espacio de oportunidad. Así lo entendimos cuando en el 2016 se firmó, la presidenta entonces, aquí ahora mismo Uxue Barkos, firmó ese acuerdo de integrarnos en esa eurorregión, pero es que evidentemente Europa está potenciando estos espacios. Entonces yo creo que, bueno, es una oportunidad. En la eurorregión, el último ejemplo de buenas prácticas ha sido un clúster en torno que ha unido a administraciones, a universidades, a centros tecnológicos, a empresas, en torno a la Big Data. Porque, como digo, en Navarra seremos pequeños, pero si nos unimos con los de al lado, pues vamos a ser más grandes, ¿no?, en este espacio.
Pero bueno, lo mío no es la economía, yo en este mundo, bueno, yo soy de formación periodista y como dicen los periodistas somos un océano de conocimiento de 1 centímetro de espesor, es decir, podemos hablar de casi todo sin avanzar mucho más allá, pero bueno, en todo caso, yo sí creo, y tú lo has apuntado, pero creo importante poner el valor en Europa y en el proyecto europeo en ese proyecto como territorio de democracia y de garantía de derechos humanos. Decíamos antes que, bueno, la Unión Europea surge en un momento muy convulso en que, bueno, determinados visionarios creyeron que no se podía volver a repetir el ciclo de violencia que había asolado Europa y que pensaron que empezamos por el carbón y el acero, que ya acabaremos, ¿no?, teniendo una ciudadanía europea, ¿no?, y compartiendo un proyecto que cuando se comparte, y en ese sentido las conversaciones, cuando se comparten, bueno, las ideas, cuando se habla con tranquilidad, pues es más fácil reconocer al otro o a la otra y probablemente es más difícil iniciar una salvaje racha sobre ello, ¿no? En este sentido, bueno, yo no quiero ser tampoco autocomplaciente. El proyecto europeo creo que tiene, como digo, luces y sombras. La política migratoria, la crisis migratoria de hace unos años, cuando veíamos aquellas colas de refugiados, ¿no?, arrastrándose por Europa en momentos que hacía mucho frío y cuando los veías, bueno, yo creo que a todos nos quebró el corazón, ¿no? Pero es verdad que Europa es ahora mismo el espacio del mundo en que el respeto a los derechos humanos sigue vinculando la mayor parte de las políticas. Es que no hay otro espacio en el mundo en que, como digo, bueno, ese tratado, esos principios de la Unión que tú hablabas de la paz, la convivencia, la solidaridad, sea tan evidente. Tenemos un tribunal de derechos humanos que no hay ningún otro espacio en el mundo que tenga un tribunal de derechos humanos. Vale, se puede decir ya, pero luego te lo saltas. Bueno, te lo saltas o no. Ahora mismo Hungría, ayer aprobó el Parlamento de Hungría una ley en que prácticamente equipara la homosexualidad a la pederastia, es decir, que dice que no se puede enseñar la homosexualidad en la escuela y ya están desde las instituciones europeas, la comisaria de Derechos Humanos ya ha dicho que eso no puede ser posible, que van a tener sanciones. Es decir, esto no hay muchos espacios en el mundo, es más, yo creo que ninguno, que lo tenga tan en su ADN. Entonces, yo creo que en ese sentido, como digo, sombras, sí, pues también tenemos la sombra de esas debilidades del pilar de los derechos sociales, ¿no?, que en la cumbre de Gotemburgo en 2017 se activaron y, bueno, pues ahí parece que en el examen no hemos acabado de cumplir, pero son temas que siguen estando en la agenda europea y no están en otros países. Y en ese sentido yo apuntaba a esa segunda propuesta que la Unión Europea hace sobre la Conferencia del Futuro de Europa. Creo que es una oportunidad única para que la ciudadanía europea, la ciudadanía navarra, participe en ese concepto de una participación democrática, de aspirar a una democracia, ¿no? La Conferencia del Futuro de Europa son una serie de debates, de discusiones, centradas en muchos en el ámbito de los jóvenes, porque a los jóvenes tenemos que arrastrar, tenemos que seducir con este proyecto europeo, no solo porque son el futuro, sino porque ya son el presente del mismo, ¿no? Y yo en ese sentido creo que para Navarra es una oportunidad porque la Conferencia del Futuro de Europa también se está cuestionando el modelo político de Europa. Europa, cuando surge como una unión de Estados, y efectivamente es una unión de Estados, pero cada vez hay más voces que apuntan a que las regiones, las ciudades, tenemos que tener voz propia. Por varias razones. Primero, las regiones son las que gestionan el 80% de los fondos europeos, pero sobre todo porque las regiones, las ciudades son las entidades, las instituciones más cercanas a esa ciudadanía. Son las que generan una mayor confianza en las políticas y en la gestión, porque la ciudadanía los ve más cerca. Yo creo que uno de los problemas que tiene Europa, las instituciones europeas, es que se ven muy lejanas, se ven muy lejos. Y, sin embargo, las regiones, las ciudades, sí tenemos esa cercanía, a veces excesiva cercanía con la ciudadanía, pero yo creo que este es un momento en que si queremos apostar por esa no solo consolidación, sino ese avance de ese espacio democrático que es Europa, las regiones, Navarra en este caso, tienen que tener una voz propia en Europa y tienen que reivindicar ese papel
frente a esas resistencias que los propios Estados tienen de perder, ¿no?, como ellos creen, competencias o poder. Como digo, yo creo que es un momento clave para que las regiones, en este caso para que Navarra, avancemos con voz propia en ese escenario europeo de consolidación de esa democracia tan importante. Y yo ya voy a terminar, no sabe cuánto tiempo tenía, pero como digo, yo no sé si Europa es verdad o mentira, como digo, espero que sea verdad, por el trabajo que me da, pero sí creo que, como digo, es un espacio de oportunidades para la ciudadanía europea, para Navarra, desde luego, y oportunidades comerciales, económicas. Es cierto, esto cuando hablamos con los consejeros de desarrollo económico, pues dicen, sí, pero aquí o viene dinero o ¿para qué sirve Europa?, ¿no? Bueno, es un decir, no el caso del consejero actual, que evidentemente es un ferviente europeísta, pero digo en general esa perspectiva de que la acción exterior o la política europea pues tiene que ir encaminada a atraer fondos, ¿no? Y dices, pues evidentemente, claro, sin fondos no comemos y la verdad sin comer pues está muy mal, ¿no? No se puede sobrevivir mucho tiempo. Pero, como digo, yo apuntaría también, a reforzar ese proyecto europeo que surge de esa necesidad de una Europa unida en contra de esa violencia desatada anterior, esa consolidación de ese espacio democrático en el que, como digo, los derechos humanos cuando se vulneran tienen una respuesta, incluso una respuesta institucional. Como digo, no ocurre en otros sitios. Quiero recordar que China, que probablemente ya es la primera potencia económica y si no lo es va a ser en breve, cree que esto de los derechos humanos es un concepto occidental en el peor sentido de la palabra. Entonces, pues yo creo que al revés. Nosotros y nosotras lo que tenemos que apostar es por reforzar esa sociedad más democrática, más equilibrada, más cohesionada, ¿no? Y, desde luego, para eso tenemos que colaborar en el proyecto ese europeo. Igual suena, pues excesivamente idílico, ¿no? Pero yo sí creo que con todas las sombras que tiene Europa, con todos los déficits, todas las deficiencias, pero yo lo que avanzaría es que tenemos que apostar por ese proyecto, porque lo contrario ya sabemos lo que es. Lo contrario es la pelea, la violencia, la lucha entre nosotros mismos, como digo, ya en un continente que no solo es el viejo continente y de viejos, sino en un continente cada vez más pequeño en lo que es el peso del mundo. Muchísimas gracias, Ana, consejera. Bueno, antes de pasar al mundo de las ideas, que ha sido uno de los grandes hechos diferenciales de Europa. Europa siempre, no es verdad que el mundo no pensara ni no tuvieran ideas, pero es verdad que como tenía en gran medida el monopolio de la comunicación de las ideas, pues es verdad que Europa ha sido el gran continente y el escenario de las ideas. Antes os lanzo, en Bruselas siempre cuando preguntamos y nos preguntamos de eso, de el proyecto europeo, esto va bien, esto va mal y tal, siempre hacemos una cosa, los que llevamos bastante tiempo y somos muy europeístas, siempre decimos, dale la vuelta, imagínate que no lo tuviéramos. Es la mejor manera de verlo. Imaginaros la vacunación sin Europa. Pero bueno, pasemos a las ideas. Bueno, arratsalde on guztioi. Yo estoy, consejeras, estoy muy contento de estar aquí con viejos amigos, Ana y Jesús, y de todos vosotros ya me siento amigo porque alguien que un día como hoy viene a escucharnos a hablar de Europa, pues ya es amigo. Ya. Bueno, tiene mérito. Y si no, pasa a serlo ahora mismo, ¿no? Bueno, estaba pensando yo a la pregunta de Jesús, si somos europeos, esto es verdad, mentira y tal. Yo estaba pensando en mi propia realidad personal y biográfica. Yo soy uno de los 2 millones de trabajadores transfronterizos que hay en Europa, porque yo trabajo aquí y en Italia, en el Instituto Europeo de Florencia, por cierto, una universidad, la única universidad de la Comisión Europea, pagada directamente por la Comisión Europea, ¿no? Con lo cual, bueno, ya también me da de comer, ¿no? Pero es que además he vivido 7 años en Francia, he vivido 4 años en Alemania, he vivido 4 años en Italia, he vivido 1 año en Suiza y he vivido 1 año en Inglaterra. O sea, 1/3 de mi vida, ya estáis adivinando que soy bastante mayor, haciendo cálculos. He vivido 1/3 de mi vida por estas zonas de aquí moviendo, ¿no? Y para mí esto, y es
Y es un barrio, o sea, es un gran barrio, ¿no? Más vale que sea verdad. Sí, más vale que sea verdad, efectivamente. De hecho, este año de la pandemia, que yo no podía ir a Italia y que ya estaba un poco cansado, porque esto de ir todos los meses a Italia, meterte ahí en un hotel, una semana de trabajo muy intenso y tal, pues lo estoy echando de menos, muchas cosas de Italia, ¿no? Bueno, y me siento muy a gusto en todos esos sitios, ¿no? Una de las cosas más divertidas que me pasan a mí cuando voy a Italia, que estoy deseando, es llegar y coger el taxi en el aeropuerto y poderle hablar en italiano con acento toscano al taxista, porque sé 4 o 5 trucos que pareces toscano de toda la vida, ¿no? Como Ana con los 16 apellidos navarros, ¿no? Y evidentemente no lo soy. Y bueno, la crisis anterior lo hicimos muy mal. Esa sería mi tesis, ¿no? Interpretamos una crisis que tenía elementos simétricos y elementos asimétricos como si solo hubiera elementos asimétricos. Y, por tanto, la culpa, los países del sur, todo el austericidio, ahí quebraron todas las costuras de Europa, aquello fue brutal, estuvimos en un momento, bueno, el Brexit en buena medida se gesta como, no directamente porque no padecieron eso, pero se gesta en ese contexto, ¿no? ¿Qué ha pasado con esta segunda crisis? Pues algo muy sencillo, y es que, algo muy sencillo y muy complicado, y es que hemos aprendido. Cuando se dice, ¿aprenderemos de las crisis o no? Europa, de cada crisis que ha habido, desde la silla vacía, la crisis del Canal de Suez, hasta esta última, siempre ha habido un aprendizaje que yo suelo decir, pequeño, insuficiente para lo que era necesario, pero no está mal, no está mal. Hombre, que no sé cuántos millones de personas aprendamos, por cierto, en medio de intereses en conflicto, porque no tenemos la misma interpretación, existe la derecha y la izquierda, el norte, el sur, el este, el oeste, jóvenes y mayores y tal. Llega esta crisis y yo creo que no es solo mérito nuestro, es también debido a las circunstancias de la propia crisis, ¿no? Que era muy simétrica. Claro, es que un virus no tiene nada que ver en su simetría con una crisis económica, con una recesión que afecta, que golpea de una manera muy desigual a economías más vulnerables, ¿no? Bueno, ¿y qué es lo que ha pasado? Ha pasado que algunos temas que en la crisis anterior alguien tímidamente suscitó y fue rechazado como un anatema, en estos momentos no solamente están sobre la mesa, sino que han sido aprobados, no como hubiéramos deseado quienes defendíamos una union transfer, evidentemente, pero bueno, como algo que se le parece bastante. Y desde luego que si no llega a ser por el virus, no estábamos aquí. Y el virus ha impulsado una fuerza de integración que va a tener muchísimas consecuencias, ¿no? Muchas consecuencias muy positivas, ¿no? ¿Qué hace Europa el diagnóstico? Por cierto, estamos perdiendo el tiempo con estupideces un par de semanas, nada más. Las 2 primeras semanas en las que no te presto mascarilla, la interpretación de que, claro, la vida que llevan los italianos, que están todo el día en la tractoría y por eso empieza ahí el virus, como si no fuera porque es donde están los chinos, donde llegan los chinos, que ya los padezco yo por la calle. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que 2 semanas haciendo el imbécil, a las 2 semanas, ¡pum! No, esto hay que resolverlo simétricamente. Mancomunidad de la deuda, tal, y grandes transformaciones. Transformaciones que además no se vinculan a planes de austeridad, sino a planes comunes, entendiendo que de aquí va a salir una ganancia colectiva, etc. Bueno, algo absolutamente impensable sin el coronavirus, ¿no? Estaríamos en esta discusión dentro de 20 años. Esto tiene una parte negativa y es que ya lo sabíamos, o sea, ya sabíamos las 4 grandes desafíos que nos pone Europa: digitalización, ecología, cohesión, igualdad. No es ningún descubrimiento, ya lo sabíamos, pero no lo estábamos haciendo, o lo estábamos haciendo en una medida insuficiente, porque no teníamos medios, ¿no? Esto me plantea una cuestión que me resulta inquietante, y es que tenemos unas estructuras políticas en virtud de las cuales los cambios los hacemos porque llega alguien y nos da una sacudida, ¿no? O sea, no somos capaces, esto lo digo también como autocrítica, ¿no? No somos capaces de
de emprender por nosotros mismos. Necesitamos crisis, necesitamos shocks externos, causas exógenas para hacer cosas que eran evidentes que había que hacer. Eso es en la cuenta del debe, ¿no? Pero en la cuenta del haber, el barco está en la posición correcta. Entonces, quiero hablar de dos cosas, de dos transformaciones que tenemos que hacer, la transformación digital y la transformación ecológica, y quiero plantearos la idea de que tenemos que pensarlas unidas y hacerlas unidas, ¿no? Bueno, ¿qué tipo de transformación tenemos? Bueno, pues ya sabéis que Europa ha formulado, ya desde hace tiempo, esa idea de una soberanía digital europea, que no es esa soberanía entendida como control del territorio, sino que es, en el fondo, apostar por un modelo de digitalización en un contexto de gran competición global, con otros modelos alternativos. El modelo del negocio, el modelo del poder y el nuestro, que es un modelo equilibrado, donde hay privacidad, tiene que haber negocio, porque si no hay negocio las cosas no funcionan, ¿no? Pero tiene que haber derechos humanos, por supuesto, hay una protección de la privacidad como no lo hay en ningún sitio, queremos regular los mercados, no queremos estar en manos de los gigantes tecnológicos, etcétera, ¿no? Y queremos que haya un equilibrio entre los valores sociales y democráticos, ¿no? No queremos una economía que expulse del mercado de trabajo a la gente, por eso estamos muy atentos a ver qué pasa y cómo hacer la robotización, una transición enormemente compleja. Europa hace 2 semanas planteó de un modo bastante deficiente, pero bueno, la intención era buena, un modelo de automatización que no expulsara a los humanos tampoco del loop de las decisiones y tal. Bueno, por lo menos la intención era la correcta, unos algoritmos que no discriminan, hay todo un debate sobre ahora mismo se ha aprobado la Carta de Derechos Digitales, en fin. De este modelo se han dicho 2 cosas contradictorias. Se nos ha acusado a los europeos, a las europeas, de que somos demasiado interesados y que somos demasiado ingenuos. Que somos demasiado interesados porque, claro, nosotros tenemos unos estándares de calidad que nos hacen poco competitivos en el mercado global. Entonces, el truco de los europeos, yo tengo 3 alumnos chinos en Florencia y hay que discutir con ellos, ¿eh? Hay que discutir con ellos, es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil entrar en su universo mental y que ellos entren en el nuestro, ¿no? Pero lo que te dicen es, bueno, vosotros tenéis unos estándares de calidad ridículos, ecológicos y de derecho, protección de la privacidad, y como queréis competir en el mercado global, queréis que todos bajemos y nos pongamos la misma exigencia. No, eso no vale, ¿no? Eso es interesado. Yo a ese argumento siempre digo, oye, el que una cosa me convenga no quiere decir que sea falsa o ilegítima, ¿no? Sí, claro que me conviene, ¿no? La segunda es la contraria, que es decir, en el fondo vosotros estáis apostando por un modelo que no va a ser competitivo. No va a ser competitivo porque bueno, los chinos y los americanos tienen un modelo mucho más competitivo, se atiende menos a esas tonterías de los estándares ecológicos y la privacidad de las personas y tal, ¿no? Bueno, mi argumento, con muy poco éxito, repito, es siempre decir, hay bastantes empresas en Estados Unidos y bastantes personas en países asiáticos a los que protegemos, sin quererlo. O sea, el ámbito de nuestra soberanía, Europa, se extiende un poco más allá, no colonialmente, sino con un colonialismo positivo, porque hay empresas americanas que aceptan nuestros estándares de producción, ecológicos, de respeto de derechos humanos, porque saben que si no, no pueden competir en nuestros mercados y les es más útil tener un único estándar que tenerlo troceado, ¿no? Y a lo mejor yo estoy protegiendo los derechos de privacidad de un ciudadano de Singapur y de otro de Michigan. Pues no me parece mala idea, no me parece mal proyecto, ¿no? Me parece que es muy bonito saber que uno está en esa batalla tan desigual por otro lado, ¿no? Bueno, la otra cosa de la que quería hablar es del tema de cómo pensamos la fusión de los dos grandes proyectos, ¿no? Los 2 primeros grandes proyectos, ¿no? Que representan el 30 y el 47%, creo, ¿no? De los fondos Next Generation, ¿no? Porque a veces los pensamos de manera distinta. Yo no sé cómo lo tenéis en el gobierno de Navarra, seguro que lo tenéis muy bien, pero organizado, pero en otros gobiernos
es un problema porque los que están en digitalización no piensan en términos de, lógicamente, no piensan en términos de sostenibilidad, no es su prioridad, ¿no? Y los que están en sostenibilidad, pues esto de la inteligencia artificial les suena a una cosa que no tiene nada que ver con ellos, ¿no? Pero hay que pensarlo fusionado. ¿Por qué? Primero, porque la digitalización es muy contaminante. Hay una idea, la declaración de independencia del ciberespacio que hizo John Burroughs en el año 1996, decía, nosotros estamos en la nube, somos la inmaterialidad etérea, ¿no? Aquí no llegan los poderes de los estados que están en tierra, en los territorios, estamos en el limbo, ¿no? Mentira, no estáis en el limbo, estáis en unos centros de datos fuertemente custodiados que consumen una electricidad bestial para la refrigeración, porque claro, todo lo que hay que pasar por ahí es enorme, ¿no? Estamos en un mundo de cables, hay cables por routers, cables, hay kilómetros y kilómetros de cables, hay basura e-waste, hay basura digital, hay batallas, hay lugares del mundo donde hay batallas por elementos que son fundamentales para nuestros teléfonos inteligentes, ¿no? Es decir, que no pensemos que esto no tiene que ver con la materia, me voy a poner un poco materialista aquí, esto es muy, muy material, muy tosco, mucho más material de lo que parece, ¿no? Una de las grandes, no me voy a extender más por ahí, que me encantaría, que es una de las grandes diferencias que hay entre los humanos y las máquinas, aparte de las sublimes, hay una muy rastrera, y es sencillamente que los humanos tomamos unas decisiones relativamente correctas, con muy poca información y con muy poco gasto de energía. Mientras que las máquinas toman unas decisiones bastante buenas, con muchísima información y muchísimo gasto de energía. Yo siempre pongo el ejemplo de elegir pareja. Si me perdonáis esta pequeña picardía sexual a estas horas de la tarde, ¿no? Elegir pareja es una cosa que lo hacemos con poquísima información. Y ya los que lo hayan hecho en medio de la pandemia, pues te refieres a nosotros, a ellas no, te refieres a nosotros. Pues, nosotros especialmente agravada eso, ¿no? Nosotros elegimos mucho menos, ¿no? Bueno, y salen las cosas bastante bien. El otro día me decía una persona mayor, por supuesto, me decía, qué mal va el matrimonio en España, la mitad de los matrimonios se divorcian. ¿Solo la mitad? Esto va muy bien. O sea, vamos, para el tipo de elección suboptimal donde las haya que yo he hecho, no está nada mal, no está nada mal. Que uno acierte a la segunda o a la tercera es un éxito brutal. ¿Y el gasto de energía? Vamos a ver, ¿qué gasto de energía? Bien, no sigamos por esta vía que nos puede llevar a terrenos peligrosos, ¿no? Bien, esos computadores, los supercomputadores más potentes pueden simular un 1 o 2% de nuestra actividad neuronal. Eso ya es muchísimo. Y lo hacen con una utilización de energía muchísimo mayor que todo nuestro sistema biológico. Esto es muy, muy importante también para el orgullico de los humanos, que oye, que ya está bien con los robots, que aquí nos están dejando fatal, ¿no? Y no digamos ya la energía que se gasta para entrenar a un algoritmo con las redes neuronales, que eso ya debe ser bestial. Si estuviera aquí Humberto Bustince nos lo explicaría mejor que yo, ¿no? Es decir, yo creo que no somos muy conscientes de lo sucia que es la energía digital, ¿no? Bien, 5G lo va a empeorar. Ya hay planes para que eso no lo empeore demasiado. Está luego está hasta medido el efecto climático del blockchain, que va a ser muy, muy fuerte, ¿no? y de las nuevas modelos digitales, ¿no? Entonces, ante esto, dos cosas quería plantearos. La primera, la propia digitalización tiene que ser verde. Ya se habla desde hace tiempo de una inteligencia artificial marrón a una inteligencia artificial verde. Conseguir una alianza entre las dos transiciones, ¿no? Conseguir que, además de hablar de esto que se habla tanto, de una digitalización humanocentrada, humanocéntrica, human-centered, tener una digitalización eco-centered, ¿no? Centrada también en lo ecológico, ¿no? O, por ejemplo, introducir el criterio de sostenibilidad en los códigos éticos de inteligencia artificial, que no ha sido evidente al principio. Yo he estado en varios de ellos y no ha sido evidente, ¿no? Bueno, eso en el Acuerdo de París ya se plantea algunas ideas interesantes. En la Estrategia Nacional del Gobierno español
se habla de fomentar la eficiencia energética de los sistemas de almacenamiento de datos, y en el plan de resiliencia se habla ya de algoritmos verdes, ¿no? Bueno, y el segundo es un gran asunto que solo lo menciona así un poco en titulares, ¿no? Que sería utilizar la digitalización para la batalla contra el cambio climático, el desarrollo sostenible, ¿no? Es muy importante, por ejemplo, muy importante que midamos bien las cosas, y la digitalización nos puede ayudar a medir muy bien, desde medir muy bien el efecto de los gases, los gases de efecto invernadero, hasta medir muy bien el consumo de energía de una empresa, de nuestra casa, de una ciudad inteligente. Tenemos ahora todo este asunto que tampoco solo me atrevo a mencionar, que es el tema de las videoconferencias que sustituyen a los viajes y a lo presencial, ¿no? Bueno, hay un tema de debate en los que hay razones a favor, razones en contra, pero energía se ha ahorrado en ese tema. Se han perdido otras cosas como la igualdad y otras cosas casi peores, pero bueno, a ver cómo hacemos un pack equilibrado, ¿eh? Vamos a intentar ahorrar toda la energía y al mismo tiempo evitar la desigualdad que el teletrabajo para muchas personas y familias, especialmente las mujeres, supone, ¿no? El tema de la edificación, de la agricultura, etc. Bueno, pero eso no se va a hacer si no se mide bien, si no hay buenos instrumentos digitales, ¿no? Y decía, las Naciones Unidas hizo el año 14, bueno, hay dos casos interesantes. Uno, el Digital Compass de la Unión Europea, justo antes, esto tiene gracia porque lo lees ahora, justo antes de la pandemia hizo todo un planteamiento sobre el teletrabajo, la huella de carbono de la digitalización, etc., ¿no? Y me consta ahora que ahora mismo están revisándolo todo porque la pandemia lo ha puesto todo patas arriba, ¿no? Ya lo del teletrabajo no es lo que era antes, que era una excepción y tal. Bueno. Y el otro asunto era el Global Pulse que puso en marcha Naciones Unidas, ya por años un poco de Europa, que hablaba del tema de los datos, ¿no? Que es un asunto importante porque no todos los problemas, pero muchos de los problemas que tenemos son de falta de datos, de falta de información. En el tema de la pandemia, la información ha sido fundamental. Lo que hemos hecho bien ha sido, en parte, gracias a la información que teníamos. Y lo que hemos hecho mal también ha sido, en parte, por culpa de la mala información. Hemos tenido muy mala información, nuestros sistemas de tracking han sido muy deficientes, nos ha pillado esto con la digitalización a medias, hubiera sido peor si nos hubiera pillado esto 10 años antes. Y formulaba, Ban Ki-moon hablaba de la filantropía de los datos. Decía, bueno, sería bueno, esto hace mucho tiempo, ¿no?, que estando en un mundo en el que hay tanta necesidad de datos y de información para procesarla bien, que empresas generosamente pusieran a disposición del común datos, por supuesto, anonimizados y desagregados, para que aquellos que tienen que tomar decisiones, y se hizo una especie de competición que creo que tuvo un buen resultado, ¿no? Bueno, yo creo que también son ideas que a nuestro nivel local, foral y tal, son cosas que seguramente las estáis haciendo, pero seguramente algunas de ellas también se podían incluso fomentar, porque nos interesan los datos de la pandemia en general, pero nos interesan los datos de la pandemia aquí, o los datos de uso de agua, de ahorro energético, etc., ¿no? Pues eskerrik asko, zuen arretagatik. Bueno, hasta aquí hemos tenido una conversación 3, pero una conversación con gente mirando no tiene mucho sentido, ¿sí? Así que ahora os toca a vosotros conversar. Yo añado una última cosa, porque me toca ir soltando así cartas, que es, y ahora se va Merkel. Claro, o sea, la señora, entre comillas, que ha gestionado las 3 últimas crisis de Europa. La crisis del euro, la crisis migratoria y la crisis de la pandemia. Y curiosamente, con posiciones que ha ido girando radicalmente. La Merkel de la crisis del euro no tiene nada que ver con la Merkel de la pandemia y con la que tuvo en la migratoria. Pero no cabe duda que ha sido, evidentemente, la lideresa de Europa durante más de una década, bastante más de una década. Y eso abre algo que es mucho más importante, solo que se vaya Merkel, sino que la sucesión puede incluso llevar a un cambio de partido que gobierne en Alemania, e incluso un cambio de familias políticas en Europa, de las tradicionales que estuvieron entre los padres fundadores, que fueron los democristianos y los socialdemócratas.
Por lo tanto, si faltaba algo, tenemos en septiembre unas elecciones en Alemania que pueden cambiar el mapa político de toda Europa, no el mapa político de Alemania, sino de toda Europa, porque nos guste o no nos guste, aunque el eje franco-alemán es un eje, lleva bastante tiempo descompensado hacia Berlín y no hacia París. Por lo tanto, meto eso último para provocar un poquito más, ahora que yo creo que en este lado no creo que ha quedado duda de que esto es una bendita mentira, una verdad manifiesta, es decir, vamos, lo que no es una mentira, ¿vale? Así que, venga, ahora vamos a conversar. Es vuestro momento. Pero luego no digáis, porque si no conversáis, o sea, luego no es culpa nuestra, ¿eh? Joder, vaya chapa que nos han soltado estos tres. Esto pasa mucho cuando se habla de Europa, esto es terrible, ¿eh? Hemos hablado de la conferencia sobre el futuro de Europa. Seguro que no tenéis ni idea de lo que es la conferencia sobre el futuro de Europa y se basa en la participación, ¿vale? Que eso es algo que Bruselas siempre lo borda. O sea, Bruselas siempre borda los grandes nombres, los grandes intentos de algo y tal, y luego comunicativamente no se entera nadie, ¿vale? También porque cuando llega a los estados tampoco les interesa mucho que se entere nadie, ¿vale? No, somos una confederación muy curiosa, somos una confederación, eso hay que decirlo, dejarlo claro. Esto de Unión Europea hay que entenderlo, no somos una federación, no somos una unión federal, somos una unión confederada, es decir, mandan los gobiernos. Por tanto, yo cuando llega la cosa a mi estado, pues ya veré yo cómo lo cuento o no lo cuento, es decir, cuándo es malo Bruselas o no es, esto es un clásico, ¿vale? Es un clásico, los confederados somos así. Yo debo decir que durante 70, porque es verdad que los padres fundadores ya eran confederados, nos ha llevado hasta aquí. Es decir, tampoco vamos ahora aquí a ponernos magníficos contra la confederación, y no creo que sea el debate. Pero la realidad es que, evidentemente, los que mandan son los gobiernos, ¿vale? La conferencia sobre el futuro de Europa ha puesto el énfasis en la participación, hasta el punto de que una entrevista al profesor alemán que me indicó Daniel que se la hiciera y tal, él decía una cosa interesantísima, que es que probablemente de esa conferencia lo más interesante que salga, si funciona bien, es un nuevo organismo de la Unión que será la Asamblea Ciudadana de Participación. Ojo, porque se ha abierto de tal manera la participación que a ver cómo acaba eso. Que también eso desde el punto de vista de legitimidades políticas es un lío. Porque claro, están los representantes políticos que han sido elegidos por los ciudadanos y luego están los ciudadanos que participan, entonces, ¿quién manda? ¿Qué hacen? Pero lo hemos abierto, porque es evidente que hay una crisis de legitimidad y desde Bruselas se ha impulsado, es una idea de Macron, pero se ha impulsado el decir, pues no, ahora vamos a decir, a ver qué dice la gente. Pero claro, el problema son las expectativas, que ese es otro gran problema de Europa, el nivel de expectativa que pones. Cuando quisimos hacer una Constitución nos pegamos un trompazo espectacular. ¿Por qué? Porque habíamos puesto una expectativa que no se podía cumplir. Entonces, mucho cuidado con las sobreexpectativas europeas. Por eso decíamos que estamos mucho mejor al borde del precipicio, porque entonces cuando miramos decimos, uy, cuidado. Porque cuando vamos de sobrados y queremos hacer en 5 minutos lo que se puede hacer en 20 años, por ejemplo, la ampliación, la macroampliación que hubo de la Unión Europea hacia el este, que nos ha costado, entre comillas, no por los ciudadanos del este ni nada, pero que nos está costando, entre comillas, problemas continuos, Polonia, Hungría, es decir, estados que deberían ser los más proclives a la Unión, son los más anti-Unión. Probablemente fuimos muy deprisa, ¿vale? O sea, cuidado con las prisas y las sobreexpectativas europeas, porque normalmente ahí siempre nos la pegamos. Cuando no la pegamos es cuando tenemos un problemón y entonces nos unimos y salimos bien. Es decir, que cuidado con los ritmos. Venga, os toca. ¿Va? No puede ser que en conversaciones. Exacto, perfecto. ¿Cómo se puede avanzar en el proyecto Europa político? O, mencionando a veces hace falta una crisis, ¿qué crisis podría ayudar yo creo el proyecto político de momento está en segundo plano, ¿no? Es económico, bueno, entendemos que por la crisis, la pandemia es especialmente importante y cambio de clima y todas estas cosas, pero, por ejemplo, ¿desde cuándo está congelado o muerto el proyecto Constitución Europea? Yo creo 15 años por ahí, ¿no? ¿Qué crisis hace falta? ¿Qué crisis o qué factores podrían otra vez empujar la parte más política? Venga, empezar. A ver.
Toma ya. Yo no me inventaría una crisis para favorecer la Unión Europea. O sea, Tampoco ha dicho eso. Ya. Pero si viene, haremos lo que podamos, pero pasar una crisis es una cosa muy jodida, ¿no? Pero bueno, a mí me parece que esta crisis nos ha puesto en una dirección muy buena, muy correcta. Lo que pasa es que, claro, en Europa va a ser siempre un escenario muy lento, ¿no? Es que, claro, no hay ningún ejemplo en la historia de la humanidad de 27 o 20 y tantos países europeos, 20 y tantos países, estados soberanos, que ceden una parte sustancial de su soberanía para emprender un proyecto común. No hay ningún precedente. Eso es una cosa muy rara y eso es algo que lógicamente solo se puede hacer con avances y con retrocesos, ¿no? Incluso el grado de aceptación de la integración es un grado también muy discutido, ¿no? Yo creo que en Europa, en relación con lo que decía Jesús, yo creo que en Europa hay elementos federales y confederales. Europa no va a ser la supresión, en Europa no van a eliminarse los estados, pero hay quien sostiene que los estados se han salvado a sí mismos modificando fuertemente su naturaleza. Yo diría que Europa es una especie de experimento, un laboratorio político fascinante. A mí me parece un sitio fascinante para estudiar cómo funciona la vida política, cómo se negocia, cómo se combate también entre culturas políticas, sistemas económicos, tradiciones culturales tremendamente heterogéneas, ¿no? En un espacio muy pequeño, ¿no? Y no te sabría decir, no, yo soy bastante escéptico de que esto se pueda arreglar con una convención del estilo de la que decía nuestro amigo Alberto Alemano, ¿no? En el caso concreto, además, de la Constitución Europea, ahí cometimos un error doble, que es lo peor que puedes hacer, ¿no? Que es enfadar a unos y a otros, ¿no? Puestas a enfadar, enfada solo a unos, ¿no? Pero yo creo que se hicieron las cosas de tal manera que a los federalistas aquello les parecía muy poco y a los estatalistas aquello les parecía demasiado, ¿no? Con lo cual no conseguimos que nadie estuviera... Bueno, si encima se lo pones al frente de eso a Valéry Giscard d'Estaing, que es el colmo del elitismo francés y tal, aquello no tenía ninguna viabilidad, ¿no? Yo no creo que con estos procedimientos vaya... Yo creo que va a ser una cosa más bien dinámica, en la que habrá procesivas transformaciones y que al final el resultado pues, tendrá barba o no, y en función de que tenga barba o no le daremos un nombre adecuado. Pero probablemente sea un sistema bastante mixto, con elementos de confederabilidad y elementos de federabilidad y elementos de fuerte estatalidad. En estos momentos el elemento de estatalidad presente en el Consejo Europeo es muy dominante, a mi pesar. Pero hay elementos de federalidad y de confederalidad, perdón, de federalidad en este caso, que se están haciendo valer. Y el caso de la respuesta a la pandemia es muy fuerte, ¿no? Sí, pues yo también soy un poco más optimista de que no es necesaria una crisis. Ya hemos tenido suficiente, la crisis del Brexit. Esto, como digo, nos ha cohesionado al resto de los países de la Unión Europea, ¿no? Porque de repente nos hemos empezado a temblar, es decir, igual esto no es para siempre, ¿no? Salvo que nos lo trabajemos. La crisis de la pandemia, pues evidentemente. Pero yo sí creo que hay una evolución desde los orígenes de la Unión Económica, que era meramente económica, era la Comunidad del Acero y el Carbón, es decir, era la CECA, ¿no? Y luego era la Comunidad Económica Europea. O sea, en el propio denominación ha habido una reflexión hacia, no sé si a una unión política, pero sí a compartir un proyecto de ciudadanía común, ¿no? Y yo, por ejemplo, quiero recordar, yo creo que uno de los grandes éxitos de la Unión Europea, el programa Erasmus. El programa Erasmus, aparte de que permite a nuestros jóvenes dedicarse un año a vivir la vida estupendamente y conocer a otros como ellos, ¿no? Y a otras también.
yo creo que es un gran éxito y que además ya lleva más de 30 años y que eso va dejando un germen también. Entonces yo sí creo, como decía Jesús o Daniel, ¿no?, que probablemente esto de un día para otro no va a ser, primero porque seguramente eso sería un fracaso. Estos cambios, ¿no?, la resistencia a los cambios es propia de todos. Los estados, la resistencia a perder competencias, a perder lo que consideran poder, pues evidentemente se van a resistir todo lo posible, ¿no? Pero yo, por ejemplo, apuntaba antes, el papel de las regiones hace 2 décadas nadie lo planteaba. El Comité de las Regiones era casi aquello un órgano, bueno, consultivo y un órgano en que de vez en cuando se iba. Incluso muchas regiones, Navarra hasta hace muy pocos años no participaba con presencia activa en el Comité de las Regiones. Ahora sería impensable pensar que en Navarra no estuviéramos en el Comité de las Regiones, porque las regiones van adquiriendo un papel, o las ciudades, ¿no? Entonces, hombre, de un día para otro seguramente igual nunca, pero yo sí creo que hay un avance hacia un proyecto de ciudadanía común que va superando no solo lo económico. Y como digo, programas como el programa Erasmus pues ha sido fantástico, ¿no?, para crear, bueno, por lo menos para irse un año los jóvenes, ¿no?, a conocer otros países. Pero, como digo, el papel de las regiones... bueno, últimamente hay más literatura sobre ello, hay más cuestionamiento, ¿no? Hay más necesidad de decir, y si fomentamos a esas entidades intermedias que no son los estados o las instituciones comunitarias, pero que están más cerca de la ciudadanía, que luego además son las que gestionan, las que tienen un nivel de confianza, la ciudadanía tiene un nivel de confianza superior que respecto a esas grandes instituciones, tal. Bueno, pues eso hay una reflexión, ¿no? Yo creo que ahí vamos avanzando, ¿no? Primera cuestión, el último Eurobarómetro, los europeos que han sido encuestados, y la verdad es que los eurobarómetros preguntan a mucha gente, porque tienen bastante dinero para hacerlo, es verdad que tienen muchos recursos, ¿vale? El 89% de los ciudadanos europeos se consideran europeos. Antes que nada, europeos, ¿vale? Es un sentido de identidad fortísimo, ¿eh? Y el que menos, el país, entre comillas, donde está más bajo, que en estos momentos es Polonia, está en un 69%, que no está nada mal, ¿vale? Y está mal porque, evidentemente, Polonia, el tema de la transición ecológica lo ve con un enorme temor, porque le van a cerrar todo el carbón y, evidentemente, pues eso es tremendo. Y sabe que se lo va a imponer Europa. Aún así, el 69% de los polacos se consideran europeos, antes que nada, y piden más Europa en el Eurobarómetro. Es decir, yo, en esta cuestión que planteas, a mí me encanta que la gente tenga más ambición europeísta. Me encanta, ¿vale? Y eso es positivísimo. Pero yo creo que antes de que alcancemos el cielo hay que pisar el suelo en el proyecto europeo. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque primero hay que verlo con perspectiva. Estados Unidos, ¿vale?, ¿cuánto tardó en tener el dólar? ¿Cuánto tardó en tener la Reserva Federal? ¿Y qué tuvo? Una guerra civil, entre federados y confederados, por cierto, ¿vale? Nosotros llevamos el tiempo que llevamos, tenemos una moneda, prácticamente ya tenemos un banco central con todo el poder, y ahora ni te cuento porque acaba de emitir deuda y ha salido al mercado, por cierto, también ayer tapado, pero ayer salió la Comisión Europea a vender bonos europeos, ¿vale?, y lo vendió perfectamente, con lo cual, yo llevo, no sé, pues probablemente 30 y pico años escuchando a los grandes gurús de la economía americana diciendo que el euro desaparecía, que Europa era inviable desde el punto de vista de Reserva Federal o de Banco Central. Oye, caramba, pues no parece, porque sigue siendo la moneda más fuerte, ¿vale?, por mucho que nos digan que es el dólar. Sigue siendo moneda refugio, etcétera, etcétera. Y yo siempre me quedo con la reflexión de los padres fundadores. A mí me molesta mucho que fueran todos padres, me hubiera encantado que hubiera habido madres, es verdad, hasta que llegó Simone Veil, cuando fue presidenta del Parlamento Europeo, y yo creo que es la primera madre europea, pero ya habían estado los padres, es verdad que ella fue más joven. Pero de los padres, el gran padre es Robert Schuman, evidentemente, ¿no? El ministro de Exteriores no fue el que escribió, evidentemente, lo que Schuman dijo, lo hizo Jean Monnet, pero Schuman dijo una frase fantástica: Europa no se hará de una vez, sino se hará de muchas pequeñas veces. Eso te lo enseñan en Lovaina, lo llaman el acervo comunitario, que quiere decir ponernos de acuerdo en el mínimo común denominador. Nada más, no intentar forzar a ir un poquito más allá, que puede incomodar a alguien del club. Porque por pequeño que sea, merece el respeto.
Ya sé que los derechos de veto, todo esto, evidentemente tenemos que mejorar en muchas cosas de gobernanza, es obvio. Pero ojo, sin perder el respeto del pequeño o el que es pobre, porque claro, primero es el pequeño, luego es el pobre. Ojo, el acervo comunitario lo que dice es los ministros exteriores, que es el Correper y tal, se tienen que poner de acuerdo entre ellos. Primero, las embajadas, los representantes permanentes. Primero que se pongan de acuerdo, es el primer documento que tiene que correr, ¿vale? Y luego confiemos en la Comisión Europea. Por favor, confiemos en la Comisión Europea. Lleva gobernándonos a los europeos un montón de tiempo y lo único que sabemos decir es que está lleno de burócratas, que es carísimo. ¿Es carísimo el qué? A ver, ¿vamos a ver los ratios de la administración de Bruselas? ¿Queréis que lo veamos? 500 millones de habitantes, ¿cuántos funcionarios? ¿Ganan muchísimo? Claro, 500 millones de habitantes. ¿Casos de corrupción en su historia? Directivas que han puesto en marcha, legislación. ¿Vosotros sabéis qué legislación nos llega de ahí? El porcentaje de producción legislativa, 65% en nuestro país. Es decir, el Congreso de los Diputados, el Parlamento de Navarra, tiene un 35% de capacidad. Todo lo demás se hace desde la Comisión Europea, que es un organismo extraño, porque Europa es extraña, pero que es ejecutivo y legislativo, porque le hemos dado ese poder, y funciona. Y fíjate si funciona, sin competencias en salud, porque no las tiene, porque no se las hemos dado los europeos, ha gestionado una pandemia. Y les hemos puesto a parir. Y les hemos puesto a parir como niños pequeños porque se ha retrasado un mes la vacunación porque AstraZeneca incumplió un contrato. No por incompetencia de Bruselas. Y porque el señor Netanyahu empezó a comprar vacunas el triple del precio y evidentemente se llevó lotes que tenían que haber venido a Europa. No tiene competencias, señores, porque no se las hemos dado. Nosotros somos maravillosos como Estados, transferimos la sanidad a nuestras comunidades autónomas, la Comisión Europea no tiene competencias. ¿Cómo queríamos que gestionara la crisis pandémica? Bueno, pues lo ha hecho. Puso dinero para investigación. La primera vacuna es europea, es dinero europeo. BioNTech es dinero europeo. Un invento de unos señores en Alemania, por cierto, inmigrantes. Entonces, no sé, ¿el que tenemos que pedir más? Pues todo eso no es economía, es política. Es un proyecto político. Lo único que se hace en Bruselas todos los días es política. En la Comisión Europea hacen política todos los días. Entonces, no digamos, es que es la de los mercaderes y tal. Por favor, eso es lo que dice Estados Unidos porque le viene bien. Desde que nació el proyecto europeo, que vio que era peligrosísimo para sus intereses hegemónicos en el mundo. Nosotros somos el gran problema, entre comillas, para los chinos y para Estados Unidos. Porque, entre otras cosas, además, nosotros somos el espacio que ha dicho Ana. Somos espacio de democracia, paz y libertad, de verdad. ¿Es así? Eso sí, nos autoflagelamos extraordinariamente. Y además lo exponemos, no hay ningún problema. Los chinos no parece que hagan nada de eso, ¿verdad? Luego, yo es que creo que no hay que hacer nada, hay que seguir haciendo lo que llevamos haciendo 70 años. Creérnoslo. Nuestro problema es que no nos lo creemos. Entonces, ya iremos llegando donde tengamos que llegar. Es así, luego podemos discutir. Hay una de las grandes cuestiones que es si el presidente de la Comisión Europea lo elige el Parlamento, que teóricamente le legitimaría como el presidente de los europeos y tal. Ya Merkel dijo que sí con Juncker, aceptó a Juncker, ¿vale? Y no aceptó a Weber, que es alemán, porque no le parecía que iba a ser un buen presidente. Ya. Pero es que el Tratado de Lisboa, que es el que han ratificado todos los parlamentos europeos, es decir, es democrático, no dice claramente que por narices tenga que ser así. Si lo decidimos, de acuerdo, pero tampoco necesariamente eso ya legitima a la Unión Europea. ¿Por qué? No. Quiero decir, tenemos el sistema que tenemos. Va funcionando en lo fundamental, que es que Europa sigue estando ahí. Y yo creo que si en estos momentos alguien hace una reflexión sobre el Brexit y lo que al Reino Unido le puede suponer, yo creo que hay una mayoría abrumadora, digo en Europa, el Reino Unido no lo sé porque creo que está en un periodo centrífugo de su autoestima e identidad, pero desde luego en Europa nadie tiene duda de que el camino Brexit ya no lo quiere hacer nadie. Es que ni Le Pen plantea la salida de la Unión Europea.
¿vale? Por cierto, está subiendo, pero sigue a una distancia de Macron. Pero es que no plantea irse ya. Ni siquiera del euro, tampoco. O sea, que quiero decir, el tiempo nos está dando la razón al proyecto europeo. Entonces, más, sí, totalmente de acuerdo. Más Europa, mejor Europa, eso está claro. Pero no necesariamente dando triples saltos mortales. Siempre nos ha ido mal el triple salto mortal. No sé si es porque el circo es más de los Wrigley americanos, pero nosotros mejor paso a paso y consolidando, respetando la diversidad. Europa es rica porque es diversa. No pasa nada. Es decir, hay que respetar al griego, al finlandés, al letón, como al navarro o al de Baden-Württemberg. Es así. Entonces, eso nos ha ido bien, porque cuando no nos respetábamos, nos matábamos. Y ese fue el problema. Preguntan en el canal, ¿ha hecho el COVID por los valores europeos de democracia, derechos humanos, colaboración y consenso más que los 70 años propios de la Unión Europea? ¿Cómo, Carlos? Ha hecho el COVID. Preguntan si el COVID ha hecho o ha reforzado más los valores de democracia, consenso en Europa que la propia Unión Europea en 70 años. Yo creo que no, y lo digo muy claramente. Aunque puede parecer muy espectacular lo que ha ocurrido en este año, y lo es históricamente, no, el Tribunal de Derechos Humanos, como ha dicho Ana, se hizo sin necesidad del COVID, y ahí está. Y cualquiera se puede ir a Estrasburgo, y se ganan sentencias. Y lo gana un ciudadano, no tiene que ir ni un partido político, no, lo ganan los ciudadanos. Luego, esos derechos ya estaban. Europa es democrática desde que se fundó. No creo que haya hecho necesario el COVID nada. El COVID lo que ha hecho es lo que hemos dicho antes, ponernos al borde del precipicio a lo bestia. Y por tanto ha habido unas capacidades de reacción que no ha habido porque se necesitaba una respuesta adecuada. Pero yo creo que lo que ha hecho por la democracia en Europa son los 70 años. Y sobre todo el enorme... Es que nosotros, claro, nosotros tuvimos una guerra, en España hubo una guerra, que fue, desde mi punto de vista, un laboratorio de lo que iba a pasar, evidentemente. Eso sí, nosotros como conejillos éramos maravillosos, es decir, una capacidad de liarla impresionante. Pero Europa lleva desde el año... Empezó la Primera Guerra Mundial, tuvo la Guerra Española y tuvo la Segunda Guerra Mundial. Desde ese momento, Europa se dio cuenta que no podía seguir por ese camino. Llevamos 70 años. 1951, la CECA, 2021. 70 años. 70 años de democracia, de paz, de convivencia. Luego hubo gente que cuestionó el premio Nobel. No lo entiendo, francamente, porque otros premios Nobel que se han dado, vamos, no parece que sean edificantes, pero es decir, 70 años, no. La democracia, quien más ha hecho por la democracia en Europa han sido los ciudadanos europeos durante 70 años, porque, incluida los ciudadanos del Estado español, vivieron un horror dolorosísimo, con muertes y con unos enfrentamientos atroces que todavía hay memoria. Tú vas por Europa y hay memoria, en todas las familias hay memoria de las guerras, porque ha estado tan presente. Tú vas a Bélgica, que le pasaron las dos guerras por encima, es una salvajada que es imposible. Eso es lo que hizo por la democracia, y desde entonces se ha respetado. Europa es democrática desde hace 70 años, profundísimamente democrática. No, yo creo que el COVID lo que ha hecho es unirnos ante un horror de una pandemia y reaccionar razonablemente. Pero no lo sobrevaloremos respecto a lo que ha sido la historia de estos años de Europa, que es brillante, la verdad. Brillante como proyecto político y de convivencia. Y generosidad. Oye, se nos olvida la transformación del Estado español gracias a las ayudas europeas. ¿O qué pasa? ¿Que la T4 cayó del cielo? ¿O el AVE cayó del cielo? Bueno, es que es eso, los Next Generation ahora y tal. Y los FEDER, ¿cuánto tiempo llevan? Eso es un ejercicio de solidaridad, de entender que un alemán es lo mismo que un español. Y luego dicen, no, es que nos quieren vender cosas. Hombre, sí, vale, bien. Pues no solo es eso, ¿vale? Eso lleva 70 años. Por lo tanto, no estoy de acuerdo. Y ha sido muy difícil, con negociaciones durísimas. Pero no es el COVID. Yo no puedo dar la razón a eso, francamente. Sería simplificar en exceso lo que es la historia del proyecto europeo. No sé, vosotros si pensáis igual. Bueno, yo creo igual, vamos, hay un dato. Europa es el territorio del mundo que más autorizaciones de asilo
concede anualmente desde hace muchos años. Es decir, esto no es la pandemia, es un territorio que es, bueno, que es sensible precisamente a esas personas vulnerables, o más sensible que desde luego otros territorios del mundo, ¿no? ¿Sabéis, respecto a cooperación internacional? Ya no digo cuál es el mayor comparante del mundo, que somos nosotros. ¿A cuánta distancia? Al doble del siguiente, que es Estados Unidos. ¿Sabéis en vacunas quién ha mandado vacunas al mundo que no tenía? ¿Quién más? China. Motivos de China para mandar vacunas serán los que sean. Después nosotros, a gran distancia. Mirad lo que ha hecho Estados Unidos con las vacunas. Ponérselas a ellos y punto. Entonces, hombre, vamos a ver, el espacio de valores, cooperación, eso. Es decir, no hay comparación con nadie, pero con nadie a distancia. Claro, lo que pasa es que no nos lo creemos, no tenemos autoestima, siempre vamos como si fuéramos los malos de la película. Insisto, el cuñado majo, que tiene un complejo tremendo, a decir, oye, que ya está bien, que no os peguéis. Yo creo que ese es el gran problema. El gran problema es que en el mundo no nos consideran porque nosotros no nos consideramos. ¿Es la única capaz de liderar la transición ecológica a nivel mundial? Dani, venga. Es que la transición ecológica no se va a hacer en un sitio y en otro no. O se hace en todos los sitios o no se hace en ninguno, ¿no? Eso es como, imaginemos que mañana el Consejo de Gobierno del Gobierno de Navarra decide prohibir el cambio climático en Navarra. Pues nos reiríamos todos, ¿no? No tiene ningún sentido. No nos des ideas. No nos des ideas. ¿Estás apuntando? Consejera, no le llevéis al Consejo de Gobierno. Puede ser eso. Claro, pero pasa lo mismo, o sea, yo creo que cada vez hay más, estamos en varios cambios de paradigma, y un cambio de paradigma es la presencia cada vez más imperiosa y en la agenda y en la urgencia de lo que podríamos llamar bienes y males comunes, que escapan de una lógica territorial, no son propiedad de un Estado, que tienen un origen a veces muy remoto y un impacto también muy remoto y que no pueden ser gestionadas sin cooperación entre diversos actores, ¿no? Eso va, por supuesto, del medio ambiente, cambio climático, pero yo lo he estado estudiando recientemente, tuvimos un congreso sobre esto, sobre el tema de los datos, ¿no? El tema de los datos y el tema de la privacidad es un asunto que solamente podemos ganar todos. Es decir, si no nos ponemos de acuerdo en el nivel de privacidad que nos parece razonable mantener y proteger, esto va a ir mal. ¿Por qué? Porque hay ciertos datos míos personales que se pueden saber agregadamente porque otros los dan. Si todos los miembros de mi familia deciden hacer públicos los datos genéticos, mi privacidad, yo ya no puedo hacer uso de ella, ¿no? Y como eso ya hay muchos ejemplos, ¿no? Entonces, el otro caso es el caso ecológico, que es clarísimo, ¿no? O la estabilidad financiera global, que evidentemente requiere instrumentos globales también, porque requiere unificación de criterios, de estándares, un comportamiento anticíclico no lo produce un Estado, lo produce una institución global, ¿no? Seguramente esta pandemia, una de las cosas que nos pone de manifiesto es que con el tema de las vacunas, ¿no? Nos podemos vacunar todos aquí, pero como no se vacunen los indios y los brasileños, vamos a tener un cisco dentro de poco, porque eso es una bomba de relojería, de ahí saldrá no se sabe qué bicho, que llegará aquí, porque llega, ya están las variantes acá. Entonces, no es una cuestión de solidaridad, es una cuestión de haber entendido la lógica en la que estamos. Y la lógica en la que está un mundo unificado, tan unificado como este, tan interdependiente como este, que es un patio de vecinos, es una lógica según la cual el juego win-win es fundamental y
y los juegos de suma cero son cada vez menos. Sigue habiendo soberanías y lo que yo gano lo pierdes tú, etc. Pero eso es cada vez menos relevante en relación con salud pública, los grandes temas, salud pública, digitalización, medio ambiente, cambio climático, sostenibilidad. Todos los grandes temas son temas no gestionables en espacios territoriales limitados, salvo en lo accidental. Por supuesto que el Gobierno de Navarra puede hacer muchísimas cosas de digitalización, muchísimas, pero hay una parte que se nos escapa y hay una parte en la cual tenemos que convencer a los chinos. Y convencer a un chino es muy difícil. Bueno, yo es que estoy un poco traumatizado. Estoy un poco traumatizado y además los he tenido que aprobar. No estando, pero es que estoy muy traumatizado. Es que es muy difícil por el tipo de cultura política. Incluso, por ejemplo, me acuerdo de una discusión con uno de ellos sobre el tema climático y, claro, la acusación que nos hacen a los europeos es cierta también, ¿no? Dicen, claro, es que vosotros tenéis una tecnología en virtud de la cual nos cuesta mucho reducir las emisiones. Por otro lado, habéis contaminado todo lo que os ha dado la gana a lo largo de la historia y vivís muy bien gracias a eso que habéis contaminado. Entonces, dejadme que me ponga a vuestro nivel y cuando nos pongamos a vuestro nivel ya empezaremos a desescalar, ¿no? Te dicen cosas de este estilo, ¿no? Y te ponen en un aprieto, ¿no? Y al final dices, bueno, pues claro, ¿cómo hacemos con esto? Pues tenemos que transferir tecnología. Sin transferencia de tecnología yo no puedo multar. ¿Por qué las cumbres del clima son tan decepcionantes siempre, ¿no? Porque hay que conectar principios, intereses que son muy difíciles de compatibilizar, ¿no? Una cosa, entre las conversaciones de la fábrica y los discursos del comandante hay una diferencia, que los discursos del comandante duraban 17 horas y las conversaciones llevan ya por tanto, una última cuestión, una última pregunta. Me refería a Fidel, que sabéis que el récord lo tuvo en 17 horas de discurso. Las conversaciones yo creo que tenemos que acotarlas. Una última cuestión. Ahora cuando es la última os vais a poner todos... No, allí, está bajando por allí alguien que quiere... Perfecto. La traslado tal cual a preguntar, ¿vale? Deseo de tener voz propia dentro de Europa y seducir a los jóvenes. ¿Es posible cambiar ese paradigma y dejar que Europa se deje seducir por ellas y ellos, por los jóvenes? Bueno, a ver, Europa está seducida por los jóvenes y los jóvenes por Europa. Y os pongo un ejemplo. En las últimas elecciones francesas, la movilización del voto joven le hizo presidente a Macron. En las elecciones al Parlamento Europeo, que pensábamos que nos íbamos a encontrar un Parlamento Europeo lleno de ultras, etcétera, la movilización de los jóvenes es la que cambió ese giro político. Y debo decir que el Brexit ocurrió porque los jóvenes no votaron, ¿vale? Por tanto, yo no creo yo creo que los jóvenes, lo ha dicho muy bien Ana, los jóvenes, incluso con COVID, Erasmus no lo ha tirado nadie. No ha sido posible parar el Erasmus. Yo creo que los jóvenes, es que no es que crean en Europa, es que Europa ya está, es cosas totalmente... De hecho, los británicos que no votaron porque no se lo creían. Los jóvenes británicos, además te lo dicen, sobre todo los londinenses, o sea, los de las grandes ciudades, te dicen... O sea, están asustados porque no se dieron cuenta de lo que podía significar, no se creían que saliera. Fueron los viejos de las zonas rurales los que les echaron de la Unión Europea. Ellos son los más europeístas. Que participen, sí, ellos participan, lo que pasa es que hay que hacer los canales para que participen, vehicular, claro, tú no le puedes hablar a los jóvenes como hablas a una persona de 65 años que ve la televisión generalista, es obvio. Pero yo no creo que tengamos un problema con los jóvenes en el proyecto europeo, al revés. Yo, Jesús, si me dejas, yo lo contestaría de otra manera, sí, pero la misma idea, vista de otra manera, vista de una manera, desde una perspectiva estructural. Sí. Europa, ¿cómo se relaciona Europa y los Estados miembros? De la siguiente manera, los Estados miembros gestionan lo inmediato, la competición el mañana, y ahí incluyo los gobiernos, como el gobierno de Navarra, porque están sometidos además a la presión electoral y al circo mediático y a todas estas cosas. ¿Y Europa qué hace en medio de eso? Europa, yo siempre lo defino así, Europa es la guardiana del largo plazo. Europa tiene la ventaja de que no es muy democrático en el sentido de no es muy electoral democrático,
y eso lo lamentan todos los federalistas un poco peto, ¿no? Pero yo creo que se equivocan. Y en cambio, Europa es un lugar de deliberación donde se pueden hacer políticas estratégicas más a largo plazo que en los estados no se pueden hacer precisamente por esa presión, porque yo estoy aquí, mañana no voy a estar, no hay un aparato técnico como el que hay allá y tal. Entonces, los intereses estratégicos y el largo plazo es el de los jóvenes, lo sepan o no lo sepan. Y la batalla está por el poder aquí es el de los viejos, ¿no? Entonces, claro, es que Europa, por su propia definición, Europa es la institución joven, es la institución del futuro, es la institución que diseña el mundo para 20, 30 años, que impone digitalización, ecología y tal. Y nosotros somos una panda de viejos compitiendo por una miseria para un... Lo dices por ti, por mí. Por mí, sí, no, sí. Por supuesto que sí, ¿no? Y que a mí me extrañaba mucho que los jóvenes no se movilizaran con el tema de cambio climático. Tardaron bastante y yo decía, esto no se han enterado, casi mejor que no se enteren, porque como se enteren nos montan una pirula de tamaño natural. Y yo creo que ya se van enterando de que a mí, hombre, a mí si la playa de Hondarribia dentro de 50 años tiene 3 centímetros menos, no me preocupa demasiado. A mí, como bañista, bueno, bañista que no soy, si fuera bañista. Pero a ellos sí, o sea, es decir, las consecuencias de no hacer ciertas cosas las van a padecer ellos. Entonces aquí hay un conflicto, aparte del conflicto trabajadores, empresarios, todos los conflictos que hay en la sociedad, hay un conflicto de intereses en litigio, que son los intereses del corto plazo y de una generación. Y esto lo hemos visto también en la pandemia, cómo se ponían en juego los intereses de una generación contra los de otra, y había que compatibilizarlos como fuera. Había que proteger a los viejos, que eran los que se iban a morir, pero habría que proteger la economía, que es de lo que van a vivir los jóvenes, ¿no? Hemos tenido este dilema trágico, todos los que han gobernado en este periodo, ¿no? Bueno, pues en Europa eso se reproduce de otra manera y, por tanto, el joven que todavía no haya descubierto que quien le protege es la Unión Europea, quien más le protege es la Unión Europea, bueno, y el gobierno de Navarra aquí, pero por otros motivos, el que no se haya dado cuenta, pues mira, ya no sé cómo explicarlo, ¿no? Sí, el ejemplo en el tema ecologista, con el tema, ecologista no, de la transición, la lucha contra el cambio climático, el grito de Thunberg, ella y todo lo que movilizó ahora está temperado porque la Unión Europea ha cogido esa bandera como transición ecológica, como gran estrategia y ha calmado a esos jóvenes. Es decir, los jóvenes han visto que, bueno, de alguna manera no lo tienen todo tan claro de que eso vaya a ser bien, pero desde luego lo que han dicho ha valido para algo. Esos movimientos han servido para algo. Luego los jóvenes yo creo que son conciencia de Europa total, vamos. Perdona. Sí, yo, por completar la misma idea, yo voy a contar una anécdota. Yo fui a mitades de los años 80 a Inglaterra, de au pair, un verano, y allá en la frontera había una fila que eran los de Reino Unido e Irlanda, otra fila que eran los de la Comunidad Económica Europea, otra los de la Commonwealth y Alianza Francesa, y luego había el resto del mundo. El resto del mundo en el que en aquel momento estábamos los países del sur de Europa, Sudamérica, es decir, el resto del mundo, porque la Commonwealth y la Alianza Francesa es prácticamente era todo el mundo, ¿no? Bueno, pues es que ahora nuestros jóvenes solo tienen una fila, no tienen ese concepto de diferenciación, o sea, es que Europa es esa fila, ¿no? Entonces, es que no se lo cuestionan, yo creo que nos lo cuestionamos quienes tuvimos que hacer esa fila y quienes nos dimos cuenta que éramos diferentes a los de la Comunidad Económica Europea. Nos lo cuestionamos o no, o somos críticos con ello, pero es que nuestros jóvenes no se cuestionan porque no tienen más que esa fila, ¿no? Y yo creo que eso es otro éxito del proyecto político europeo. Bueno, salvo que queráis, que nosotros podemos ser como Fidel Castro, pero salvo eso, pues ha sido un placer y el lujo de la conversación, lo que os decía. Nosotros lo hemos disfrutado, espero que vosotros y los que nos han visto también. Muchas gracias.